Bien, pues te cuento que existen otras estructuras que no responden necesariamente a esta clásica de los 3 actos. Para empezar, déjame que te aclare una cosa. No confundas estos actos de los que te he hablado con los actos teatrales. Los actos teatrales se establecen por la interrupción de la obra y la bajada del telón, no necesariamente por el planteamiento, el nudo y el desenlace. Antiguamente, en el siglo XVI, las obras solían tener hasta 5 actos, es decir, 4 interrupciones de la representación. Luego las ha habido de 4 actos, 3, 2 e incluso 1. Se habla de representación de tal obra en un acto, en 2 actos, etc. Pero esa obra, si no tenemos en cuenta los descansos en la representación, sí responde a la estructura aristotélica de los 3 actos dramáticos. No confundas actos dramáticos con actos teatrales, ¿ok? Bien, pues una vez dicho esto, has de saber que hay quienes cuentan sus historias en 4 actos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la estructura de los 3 actos? Pues básicamente que estos 2 actos centrales no responden a una misma tensión, que es la tensión principal, sino que una vez que está resuelta esta tensión, la siguiente no tiene que ver con la anterior y van un poco como de manera independiente. Pero en cualquier caso, los 4 actos, como en el caso de la estructura clásica, sí están encaminados a resolver una tensión mayor que es el sueño del protagonista. Ejemplos de división en 4 actos tenemos en muchas series, que establecen actos de 10 o 12 minutos, o en algunos largometrajes, por ejemplo de Woody Allen. Vale, pues te cuento que existen estructuras no lineales. Las más comunes son las que se cuentan, o las que cuentan una historia lineal de manera desordenada, poniendo partes de delante a atrás y viceversa, cambiando el orden natural de una historia que se podía contar de manera lineal. Esto, dependiendo de la historia, puede hacer que aumente el interés o el impacto emocional. De todas formas, no es algo en lo que te debas empecinar, porque no necesariamente es así. O sea, no es así siempre. Y me temo que es algo que no se puede saber hasta que no tienes toda tu historia delante de ti y juegas a desordenarla en el tiempo. Entonces ves o intuyes que la percepción de la historia puede mejorar. Mi recomendación es que no creas que la estructura no lineal va a hacer más interesante la historia por el hecho de ser no lineal. Eso solo no hace mejor la historia. Tienes que crear buenos personajes y buenos conflictos. Eso es lo que hace buena una historia. Y luego puedes jugar con la linealidad y adoptarla si crees que le aporta valor a lo ya creado. Otro ejemplo de estructura no lineal es la que se establece a partir de un acontecimiento relevante y luego se cuentan historias distintas intercaladas que conducen al acontecimiento o que parten de él. Y se podría dibujar así, de manera que cada trama tuviera su protagonista y fuera la historia de esa persona que intenta conseguir algo y encuentra obstáculos para conseguirlo, con la división en 3 actos y demás. Las otras historias serían como subtramas que afectan a la trama de este personaje, pero subtramas muy desarrolladas, tanto que no lo son, sino que se convierten en historias paralelas de la misma entidad o importancia. Un ejemplo esplendoroso sería Amores Perros, de Iñárritu. En cualquier caso, en la escritura del guión se cuentan las tramas de manera intercalada. Una escena de estas, o una escena de esta historia, otra de la otra y otra de la siguiente, intercalada. De forma que la combinación hace que la historia gane en emoción e interés. Esa es la dificultad. En otros casos, como el de Rashomon, de Akira Kurosawa, porque esto no lo ha inventado Tarantino, Tarantino lo ha utilizado muy bien en Pulp Fiction, que es un caso paradigmático de este tipo de estructuras, pero antes lo hizo Kurosawa y antes algunos otros seguro. Bien, pues en el caso de Rashomon, te decía, lo que hace primero es contar una historia, después la otra y después la otra. Porque en ese caso concreto de esa historia el autor pensó que sería más interesante hacerlo así que hacerlo de manera intercalada. Bueno, nunca lo sabremos. Si te apetece averiguarlo y tienes tiempo, puedes jugar a reeditarla contando la historia de manera intercalada. Preveo grandes conflictos en tu cerebro. En fin, que como te he dicho, lo más importante es tener al margen de la estructura, tener buenos conflictos y buenos personajes. Y de personajes es de lo que te voy a hablar en la próxima unidad.
Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.